Hola a todos. Este video es para que nos vayamos adentrando en el concepto de alegoría. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de acceder a textos alegóricos es que la alegoría es la más transversal de las cosmovisiones literarias. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que podemos encontrar textos alegóricos, por ejemplo, en la antigüedad, textos alegóricos en la Edad Media, textos alegóricos en el Renacimiento, textos alegóricos contemporáneos, etc. Es decir, los textos alegóricos, la alegoría no es específica o propia de una época determinada, sino que la podemos encontrar en diversos periodos históricos. Ahora bien, ¿qué es la alegoría? En una alegoría, en un texto alegórico, nosotros vamos a encontrar al menos dos significados. Es decir, va a haber un significado literal, pero además va a haber un significado que va más allá de ese sentido literal. Por lo tanto, van a coexistir estos dos sentidos o significados. El lineal o primario, que va a ser el literal, o el figurado o secundario, que va a ser el alegórico. Cuando yo iba a la universidad y estudiábamos alegoría, nos decían los profesores que una alegoría era una metáfora extendida. En este sentido tenemos que interpretar que este recurso que es propio de la poesía, del género poético, la metáfora, es aplicada, es utilizada también en los textos alegóricos. Estos sentidos metafóricos que los vemos cuando analizamos poesía, también los vamos a encontrar en textos alegóricos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, así como yo les mencionaba que un texto alegórico va a tener al menos dos sentidos, uno literal y el otro metafórico, tenemos que entender que no es estrictamente necesario que todos los lectores o lectoras lleguen a ese segundo significado. Es decir, que el texto puede leerse también solo en su sentido literal. Ahora bien, evidentemente, cuando uno capta ese significado o ese sentido metafórico o figurado, obviamente va a tener un acceso más completo al sentido de la obra. Esa obra se va a enriquecer. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la alegoría no es exclusiva de la literatura, de los textos verbales. Hay obras alegóricas en la pintura, o sea, obras pictóricas alegóricas. Hay alegoría en el cine, en las series, así como también obviamente en la literatura. Por ejemplo, si miramos acá esta obra que yo les puse, que es una obra de Sandro Botticelli, que es un pintor del Renacimiento, vamos a ver que es una pintura, una obra que se puede interpretar de manera alegórica. ¿Qué dicen estas hipótesis, las más acreditadas, las más aceptadas? Bueno, dicen que esta obra es una interpretación del reino de Venus. Entonces, si nosotros pensamos en el sentido lineal, el primario, el literal, vemos que hay un grupo de mujeres que están en una pradera, ¿no? Están los árboles que florecieron. Si tratamos de encontrar o de percibir o de acceder a ese segundo significado figurado, bueno, los expertos nos dicen que a la derecha tenemos a Céfiro, que vendría a ser el dios del viento, que la persigue a Flora y la fecunda con su soplo. Fíjense todas las palabras ya claves vinculadas a una interpretación de la primavera. Flora, fecundar, etc. Flora entonces se transforma en primavera, quien llena de flores la pradera, otro elemento clásico propio de la estación primavera. Venus vendría a ser la que está en el centro y representa la unidad y la armonía entre la naturaleza y la civilización. Después tenemos a la izquierda, que estarían bailando las tres gracias, que son diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. Otro elemento que lo podemos relacionar con la estación primavera. Por último, tenemos a la izquierda al dios Mercurio, que estaría disipando las nubes, que eso lo podemos claramente relacionar con el clima en la estación primavera, ¿no? Como se fue ya el otoño, ya se fue el invierno, aparece la primavera, el viento, ¿no? Es más propio de las otras estaciones que de la primavera. También tenemos otro ejemplo de una obra alegórica, que es una canción de Charly García que se llama Los dinosaurios. Acá se los dejo a ustedes para que lo piensen, lo reflexionen, a qué hace referencia con los dinosaurios, ¿no? Un sentido literal primario sería el dinosaurio, el animal, pero esta canción tiene un sentido figurado también, esos dinosaurios. ¿Quiénes son? ¿A quiénes está haciendo referencia en esta canción? ¿No?
¿Por qué se usa tanto el verbo desaparecer en esta canción? ¿No? O también la estrofa que dice, si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano, o mi amor, yo quiero estar liviano. ¿A qué hace referencia ese montón de equipaje? ¿A qué hace referencia al ser pesado? ¿A qué hace referencia al estar liviano? ¿No? Hay un sentido primario y hay un sentido metafórico que se los dejo para que traten de interpretarlo ustedes. Para finalizar, si volvemos a la imagen que yo les puse en el principio del video, pueden ver que tenemos ahí una mujer, sería esta el sentido, mejor dicho, primario o lineal, una mujer con una venda en los ojos, una espada en la mano y una balanza en la otra. Bueno, acá podemos interpretar esta imagen en su segundo sentido, figurado como una representación de la justicia, ¿no? La balanza que vendría a representar la equidad o, por ejemplo, la venda, ¿no? Que vendría a representar la imparcialidad que deberían tener aquellos que imparten justicia. Entonces, recapitulando muy brevemente, tenemos que los textos alegóricos pueden aparecer en cualquier periodo histórico. Desde la antigüedad hasta la actualidad hay obras alegóricas. No solamente son textos literarios, sino que hay obras pictóricas, hay series, películas, etcétera, que pueden ser consideradas alegóricas. Y que las alegorías van a tener más de un significado, van a tener un sentido primario y literal al que accede la mayoría de los lectores y va a tener un sentido secundario o figurado al que van a acceder menos lectores. ¿Qué va a requerir este segundo significado? Bueno, va a requerir de un lector activo, no de un lector pasivo. Un lector activo en el sentido de que va a tratar de tener que acceder, va a tener que hacer un esfuerzo por pensar y acceder a ese sentido figurado o metafórico. Con esto concluimos el video de hoy y los veo en la próxima clase.